que tiene a todo México en vilo, el de Frida Sofía, una niña de 12 años que permanece atrapada bajo los escombros de su colegio. Tras más de 30 horas, los rescatistas pudieron entablar comunicación con ella, que dijo estar escondida bajo una mesa y que cerca a ella hay 5 niños más. A pesar de la intensa lluvia que cae en el lugar, las personas que están allí afirman que no se van a detener hasta salvarle la vida. México lucha naturalmente contra el tiempo. Durante todo el día, cientos de rescatistas vienen trabajando en diversos puntos para salvar la mayor cantidad de vidas posibles atrapadas bajo los escombros. Estas escenas dramáticas, las que está viendo, fueron registradas principalmente en Ciudad de México y Morelos, dos de las zonas más afectadas donde incluso ha habido esta lluvia que le comentamos que hace difícil las labores de rescate. Las muestras de solidaridad no se han hecho esperar. Los mexicanos han demostrado estar más unidos que nunca. Tristemente, con el pasar de las horas, la cifra de fallecidos aumenta. El último reporte ya habla de 240 muertos. Las autoridades han recorrido las zonas afectadas a detalle y han corroborado que casi 40 edificaciones han colapsado y son más de 5.000 las escuelas que presentan daños. El presidente Enrique Peña Nieto supervisó las labores de rescate y en su último mensaje enfatizó que la prioridad es salvar vidas y ayudar a los heridos. Además, confirmó que en los próximos días se hará un censo de los daños para iniciar las labores de reconstrucción. ¿Cómo están? Bienvenidos a 90 Noche. Nuevamente, la esperanza tiene nombre de mujer. En el Niño Costero se llamaba Evangelina. En México se llama Frida Sofía. Nuestra enviada especial, productora de 90 Noche, Ana María Bendezú, está junto a las labores de rescate. El primer medio peruano en el lugar, en México. Adelante, Ana, contigo. Lorena, así es, muy buenas noches y nosotros desde el punto donde estamos tenemos una vista privilegiada de lo que son los trabajos que se realizan en estos momentos de rescate. Te contamos que son varios puntos. Todo lo que parece una primera plana es pues el tercer piso de lo que era este colegio, la primera parte de este colegio que cayó. Y lamentablemente más de 30 niños fallecieron en la tarde del día del terremoto. Hay varios puntos de trabajo, como comentábamos. El que vemos en estos momentos y otro que está para el lado de atrás. Por ambos lados están trabajando para rescatar a Frida Sofía y a los 5 niños que estarían muy cerca a ella. Se pensaba ya hace instantes que todo estaba listo, todas las condiciones estaban listas y Carlos me puede ayudar. Se habían puesto... Ana, han levantado la mano, puños cerrados. En estos momentos vemos, levantan las manos, levantan los puños y suena una pequeña sirena. ¿Qué significa esto? Que hagan todo silencio para poder escuchar de cerca algún ruido, algún movimiento que pueda detectar vida. Les comentábamos hace instantes también que ya estaba todo listo, pues ambulancias, más de 4 ambulancias, algunas especializadas para los primeros auxilios de cuidados intensivos, todo listo, lo que nos hacía suponer a todos de que a pesar de esta fuerte lluvia que no cesa, tuvimos una tarde con truenos y rayos, ya se iba a rescatar a estas niñas, estos niños que se encuentran dentro del colegio y que según se ha asegurado están con vida. Sin embargo, se dieron cuenta de que Frida no estaba en un tercer nivel como se suponía, sino que estaba en uno segundo, lo cual ha hecho mucho más dificultoso el trabajo. Hemos visto que han llegado cientos de personas hasta aquí trayendo diferentes herramientas para poder ayudar en las labores de rescate. Las casas en las que estamos, a nosotros nos separa tan solo una vivienda de lo que es este colegio y todas estas casas se han convertido pues en puntos de acopio, de comida, de repartición, de ayuda para la gente que está acá trabajando día y noche. Ya llevan más de 48 horas trabajando en este lugar, más de 24 horas, perdón, trabajando en este lugar y no cesarán los trabajos hasta que se pueda rescatar a estos niños. Por momentos vemos también bajando profesores y lo que nos han indicado algunos familiares que también habrían podido ingresar mucho más temprano hasta este colegio. Sin embargo, la información que teníamos aquí de medios mexicanos era que no se sabía el paradero de los padres de Frida Sofía, que los estaban tratando de buscar. Cuando nosotros llegamos a esta zona, había muchas señoras que nos llamaban y nos decían que por favor los padres de los niños que estaban dentro se acercaran. Ana. No sabemos con exactitud qué es lo que está sucediendo con estas familias. Lorena, te escucho.
Tú llegaste a México e inmediatamente te has trasladado hasta la zona, pero en tu recorrido desde el aeropuerto Benito Juárez hasta el colegio Rebsamen, ¿cómo has visto la ciudad? ¿Cómo has visto México? Bueno, nosotros estamos, te cuento, más o menos a 1 hora de lo que es el aeropuerto. Estamos en la zona sur de la Ciudad de México. Lo que hemos podido ver es varias zonas acordonadas. Son distintas calles donde han caído algunas casas o algunos edificios o que están en riesgo. Sin embargo, hay mucho civismo, hay mucha preocupación y hay mucho orden de los mexicanos. Las casas que ya no estaban habitadas, por ejemplo, estaban pintadas diciendo nos encontramos bien y estamos organizados. En estas casas que están alrededor donde nosotros nos encontramos no hay luz. Muchas de estas casas están, sí, las personas adentro, otras han sido abandonadas y simplemente las casas están cerradas. Donde nosotros estamos es un edificio multifamiliar que han permitido que la primera planta sea un punto de acopio y en los pisos más altos es poder estar los periodistas refugiados. Incluso una de las familias nos dijo que si necesitábamos algo podríamos ingresar a su casa. Lo que te comentaba también es que en todo este recorrido lo que nos sorprendió eran los diferentes vehículos con letreros que señalaban que también eran puntos de acopios, la gente repartiendo agua en las calles y la cultura también de organización que tienen a la hora de formarse grupos para poder llegar hasta aquí. Permíteme para acompañar a nuestros televidentes también con tu relato, con lo que fue una vez sucedido el terremoto, las primeras imágenes del rescate en este colegio donde se encuentra Ana María, precisamente, este colegio Enrique Rebsamen. Naturalmente la desesperación por ubicar a la mayor cantidad de menores es enorme. Ahí está viendo las imágenes. Eso sucedió apenas ocurrido el terremoto, recordemos que fue cerca de 1:30 de la tarde, todavía los chicos estaban estudiando y colapsó parte del colegio. ¿Cuál fue el problema? Colapsó la salida de emergencia, de allí que no pudieron evacuar todos. La parte trasera, que es donde se vienen haciendo las labores de rescate, además, sabemos, está con riesgo de colapso. Incluso se han pedido, los rescatistas han pedido barras de concreto para poder apuntalar las paredes y evitar el derrumbe. Estamos viendo el colegio. Dentro de este colegio que colapsó, ven la parte posterior que hacíamos referencia, ese es el lugar donde se encuentra Frida Sofía atrapada en medio de estos escombros. Se pensaba que estaba en un nivel, sin embargo está más abajo. Son unos 3 metros de escombros los que todavía separan a los rescatistas de esta pequeña que lleva atrapada más de 24 horas desde que sucedió esta tragedia. Pero hay escenas que nos deja el terremoto que la verdad resultan conmovedoras. Vamos a ver lo que sucedió con los rescatistas mexicanos anoche, que a modo de darse aliento en esta labor de buscar esperanza, decidieron ponerse a cantar una canción emblemática de la cultura mexicana. Están cantando el cielito lindo. Los trabajos continúan, por eso cientos de rescatistas voluntarios continúan encontrando personas con vida entre los escombros. Muchos de ellos ya trabajan más de 30 horas a fin de hallar sobrevivientes. Luchan contra el tiempo y los escombros para hallar a más personas con vida. En el centro de México, bajo un edificio que se desplomó por completo, un equipo de rescatistas salvó con vida a estas 2 mujeres. Bien, vámonos. No te preocupes, súbete. Vámonos ya, vámonos. En Puebla, pese al trabajo incansable, los rescatistas reciben con aplausos a los sobrevivientes que ellos mismos logran encontrar. Allá llevan, por ejemplo, estamos viendo cómo el heroico cuerpo de bomberos lleva en una camilla
a una persona. Incluso las mascotas son recibidas con la misma emoción. En la misma zona, los periodistas se unen a la búsqueda de los familiares de los niños que salen con vida de entre los escombros. Aquí, sácala, ven mi amor, por ahí. No la vais a... Sácala por allá, sácala por allá. Ven mi amor. La niña que rescataron, ¿tiene nombre? Se llama Daniela Ramírez. Daniela Ramírez. Daniela Ramírez. Los rescatistas voluntarios se convierten así en agentes de esperanza en medio de una terrible tragedia. Bueno, a propósito, la Embajada de Perú en México ha informado que especialistas peruanos se van a unir a estas labores de rescate también para ayudar en México. Seguimos con la información. El Papa Francisco ha expresado su dolor tras el terremoto que azotó México. Desde la Plaza San Pedro en el Vaticano envió el siguiente mensaje. Un terrible terremoto ha asolado México. Vi que hay muchos mexicanos hoy entre ustedes. Causó numerosas víctimas y daños materiales. En este momento de dolor, quiero manifestar mi cercanía y oración a toda la querida población mexicana. Manuel Morales es un joven peruano de 27 años que llegó a México a trabajar, pero tras el terremoto no dudó en sumarse a las tareas de rescate. Vive desde hace solo 6 meses en Ciudad de México. Manuel Morales es un joven peruano que llegó a ese país por una oportunidad de trabajo y que no solo le tocó vivir el aterrador terremoto de 7.1 grados el último 19 de septiembre, sino que se ha sumado al voluntariado para rescates. Vamos, bien. Bien, vámonos. Un edificio de aproximadamente 5 pisos que funcionaba como oficinas corporativas y en el primer piso una tienda de muebles se había desplomado. Cuando llegamos las imágenes fueron realmente desgarradoras. Gente llorando por todos lados, personas atrapadas por los escombros y mucha desesperación. A sus 27 años, ha experimentado 2 de los más devastadores terremotos en ese país. El primero al sur, donde tuvo la valentía, a pesar de los nervios y el susto, de narrar los hechos. Acá estamos informando desde la Ciudad de México. La ciudad está amaneciendo ya bastante tranquila luego del movimiento telúrico bastante fuerte que se vivió hace unas horas. Y este último, en el que se convirtió en uno de los tantos héroes anónimos que, venciendo el miedo, sobreponiéndose y sacando coraje desde lo más profundo, no dudó en convertirse en una mano amiga para tantos necesitados. Con chaleco de emergencia y un casco, se unió a los brigadistas y ayudó en la remoción de escombros. Por ejemplo, como fue en mi caso con mi amigo peruano y muchísimos civiles, removiendo escombros, ayudando en cadenas para sacar las piedras y meterlas a las grúas. Al final todo México se puso de pie. Manuel continúa ayudando. Ahora solo espera que una desgracia similar no alcance a nuestro país. Se lo contábamos, Manuel sigue ayudando. Ahí lo tenemos en imágenes junto a Ana María. Vamos con ustedes. Así es, Lorena, estamos con Manuel justamente ya muy cerca a lo que es el colegio. A la parte de atrás tenemos este colegio donde se vienen trabajando. Y Manuel, tú no dudaste ni un segundo, saliste del trabajo, te dieron un chaleco, un casco y te metiste a ayudar. Segundo terremoto que vives desde que vives en México, que hace unos meses tan solo. Sí, en verdad ha sido bastante impactante. En el momento muy asustados, claramente. Pero luego, bueno, no fui solamente yo, fue todo el edificio donde estaba, muchísimos nos pusimos de pie y preguntar dónde se necesitaba apoyo. Justo en el lugar donde yo estaba, a 5 cuadras, había un colegio en el cual una estructura que se encontraba en el 5º piso se había desplomado. Felizmente cayó en una zona donde no había ninguna persona. Luego de que llegamos a este lugar, varios brigadistas voluntarios, porque todavía no había ni ambulancias ni emergencias, nos dijeron que en el cruce de 2 calles en Roma Sur, exactamente entre Medellín y San Luis de Potosí, unas oficinas corporativas se habían desplomado y necesitaban una ayuda urgente. Con otro amigo peruano fuimos
en este lugar que está a 10 cuadras del local. Y efectivamente, habían 100 personas ayudando aproximadamente y básicamente era remover escombros. Nos dieron inmediatamente lo que son los chalecos, guantes, casco de seguridad. Y además, lo importante fue que no solamente las personas que estábamos dentro del edificio apoyábamos, las personas que estaban fuera, ya sean mujeres, niños o por condiciones físicas no podían ayudar. Lo que hacían era apoyar de una u otra manera, dando un poco de agua, alimento y de alguna manera todo México se puso de pie en estos casos. Entonces, bueno, ese es el testimonio que nos puede dar Manuel. Nosotros, por supuesto, vamos a regresar con muchos más testimonios y mucha más información en 90 Matinal. Muchísimas gracias, Ana María, por la información. Como les contamos, nuestra enviada especial en México, productora de 90 Noche, que está en el lugar, en México, para traernos de primera mano lo que viene allí sucediendo. Hay que agradecerle también a Manuel, que está hasta esa hora acompañándonos y ha hecho tanto por México y por nosotros también, llevándonos información. Seguimos hablando del terremoto. El Consulado General del Perú en México ha informado que 9 compatriotas que allí viven todavía no pueden ser contactados por sus familiares. Las autoridades piden a cualquier persona que los conozca y sepa de su ubicación que los contacte para que se comuniquen con sus familias. Para ello han facilitado un correo electrónico, contacto@consuladodelperú.com.mx, y también los números telefónicos 5554-350581 y el 5554-524957. Los tiene en pantalla también para que pueda comunicarse. Bueno, los delanteros de la selección peruana, Raúl Ruiz Díaz y Andy Polo, se han unido a la campaña de recolección de ayuda para las víctimas del terremoto en México, que hasta el momento ha dejado más de 220 muertos. Junto a los jugadores del Monarcas Morelia, estuvieron un centro de acopio donde han entregado víveres y artículos de primera necesidad, ofreciendo su apoyo en este momento crítico. Vamos a hablar de los terremotos, los más destructivos de los últimos 20 años. Hacemos historia y comenzamos en Asia. Lo recuerda, en el 2004, 9.1 de intensidad, 220.000 muertos. Sucedió el 26 de diciembre. Luego, además de este, vino un gigantesco tsunami que acabó matando a este número fatal de víctimas. El siguiente, en Perú, el año 2007, 7.9 dejó 600 muertos. El epicentro fue Pisco, que dejó a más de 400.000 damnificados. También se cayó una iglesia y adentro fue la mayor cantidad de las víctimas. En Chile, 2010, 8.8, 524 muertos. Este sucedió el 27 de febrero. Luego del sismo vino un tsunami que acabaron por devastar esta ciudad llamada Concepción. Avanzamos, cambiamos de continente, seguimos en Japón, año 2011, un terremoto terrible, 9.1, más de 18.000 muertos. Este sucedió el 11 de marzo. El sismo y un tsunami con olas de 20 metros de altura acabaron por destruir todo a su paso. Ya lo sabe, la naturaleza no avisa, solo nos queda estar preparados. Una pausa y regresamos con más aquí en 90 Noche. La unidad de investigación ha accedido a un análisis legal sobre la situación del expresidente Alejandro Toledo. Ese servicio fue contratado por el Estado y concluye que Estados Unidos rechazaría el pedido de arresto contra el exmandatario. El gobierno conoce, desde julio pasado, que un arresto de Toledo en Estados Unidos es cada vez menos probable. Latina accedió a un documento confidencial del Ministerio de Justicia. Se trata de la consultoría legal que contrató al estudio de abogados Foley Hoag de Estados Unidos, solicitando asesoría en el proceso de arresto y extradición de Alejandro Toledo en ese país. El informe del estudio concluye que Estados Unidos es poco dispuesto a aceptar solicitudes de detención provisional y que en su lugar prefiere realizar una detención tras una solicitud de extradición completa. Sin embargo, es precisamente una solicitud de arresto provisional contra Toledo el trámite que mantiene enfrentados a la Fiscalía y al Poder Judicial, un mecanismo que, como sugiere Foley Hoag, tiene una alta probabilidad de ser rechazado por los Estados Unidos. La tendencia dominante es que la solicitud de detención provisional se acepta de manera excepcional. No es usual que todos los pedidos de detención provisional sean aceptados. Foley Hoag, el mismo estudio que asesoró al Perú en la extradición de Alberto Fujimori, advirtió al Ministerio de Justicia que el recurso en el que trabajan Fiscalía y Poder Judicial no es el más adecuado
La advertencia la hizo llegar el 31 de julio pasado a través de la Embajada de Perú en Washington. ¿Qué hizo el ministerio con esa información? Señor juez Concha, ¿cómo está? Que hay un informe de un estudio Foley americano no que habla podemos sobre... declarar. Bueno, yo no puedo aconsejar a la Fiscalía, yo actúo en base a los pedidos que haga la Fiscalía. ¿Qué más le puedo decir? Pero en todo caso, ¿en qué situación está este pedido de arresto provisorio, doctor? Ya les he dicho, yo no puedo recomendar nada a la Fiscalía. La Fiscalía tendrá que hacer sus pedidos correspondientes. Para Antonio Maldonado, quien trabajó en la extradición de Fujimori, el pedido de arresto provisorio por el que apuesta la Fiscalía no sería aprobado porque Toledo no representa peligro de fuga en Estados Unidos. Se ve que el expresidente Toledo se siente seguro y cómodo en los Estados Unidos, por lo tanto no se advierte que se estaría configurando el elemento extraordinario, urgente, de peligro de fuga de los Estados Unidos hacia otro país. El Ministerio de Justicia no accedió a responder qué uso le dio a la consulta legal contratada. La Fiscalía confirmó que nunca le fue compartido el documento. Entre idas y venidas, un retorno de Alejandro Toledo al país para responder por los cargos en su contra se hace cada vez más lejano. Ya regresamos.